De niño, la idea de ser atraído por alguien a un nivel romántico era algo que o no me encajaba del todo en la cabeza o me daba asco. Hola, soy Duckfuse y creo que todos pasamos por esa etapa de niños en la que negamos sentir afecto hacia alguien. Es más, recuerdo que de niño firmé un contrato con mi madre en el cual le aseguraba que bajo ninguna circunstancia iba a enamorarme de una chica. Esto significa que legalmente eres gay. ¿Ah? Y bueno, a todos nos llega ese momento en el que por primera vez vemos a alguien y nuestro cerebro dice... Y mi primera crush la tuve cuando iba a inicial. Tengo recuerdos bastante claros con ella jugando con plastilina o coloreando. Y el instante en el que caí en cuenta que era mi crush fue después de una travesura. Era la hora del recreo y nos escabullimos a un salón que estaba apartado para ver cintas de películas antiguas contra la luz del sol. Luego nos dimos cuenta que no podíamos dejarlas como antes, así que las escondimos debajo de otras cintas y mientras escapábamos de la escena del crimen, un grupo de niños nos vio y empezaron a fastidiarme, en plan ¡Iu! ¡Se gustan! Y lejos de negarlo les grité ¡Sí! ¿Y qué? Muy bien, chiquitín. ¿Qué crees que le hicieron a Duke? A. Respetan su valentía y dejaron de fastidiarlo. B. Lo acusaron con la profesora. C. Se burlaron de él aún más. Sí, también pensé eso. Pues sí, se burlaron de mí como una semana entera. Al menos mi confesión no afectó en nada la amistad que tenía con ella. O sea, éramos niños. Este tipo de cosas dan igual. Y bueno, acabé inicial y no volví a verla. ¡Qué bien por ella! De ahí mi contacto con las mujeres desapareció hasta la secundaria. Ya saben, colegio religioso de puros hombres. Así que mi vida se inclinó más al 2D, las relaciones a distancia, o ir a fiestas carreado por The Boys. Hasta que acabé el colegio, fui a la pre y la conocí. La llamaremos la chica de la pre. Nos habíamos cruzado un par de veces en la fila de la matrícula y la recepción. Llamó mucho mi atención y la sorpresa que me llevé al ver que íbamos en el mismo salón fue de... Un momento, es ella y está en mi salón. De acuerdo, solo depende de mí hablarle y romper el hielo. Lo único que necesito es abrir una ventana de chat y... ¡Ah! ¡Demonios! Esto es la vida real. Veamos, estoy a 9 rocotos de distancia. Tenemos 2 meses de clases, 6 horas al día. Solo necesito una oportunidad y... Disculpa, ¿tienes un borrador? Esta es mi oportunidad. Sí, claro. Dame un segundo. Houston, tenemos un problema. Aquí tienes. Gracias. Oh my God. ¿Ah? Gracias. De nada. Me respondió. Houston, aquí Duckfuse. Tenemos respuesta. Repito, tenemos respuesta. Sí, un mensaje en borrador fue el inicio de una bonita amistad. Y mientras más la conocía, más sentía que estaba fuera de mi liga. El tiempo pasó y mientras conocía a la chica de exparejas, tuve que tomar una decisión. Ya conocen el final y si no, les recomiendo verse esa saga de videos sobre exparejas. Se los dejaré aquí arriba en una pestaña. Hey, Duke. Oh, hola. ¿Te ves diferente? ¿Diferente? ¿Pasó algo que no me has contado? Pues salí ayer con una amiga. ¿Amiga? Sí, la chica de la que te conté. Ah, claro. Y dime, ¿pasó algo malo? Pues hubo química y una cosa lleva a la otra y ahora estamos. Un momento. ¿Qué pasó? Ella salió del salón y no regresó. Al llegar al receso, sus amigas me detuvieron en medio del pabellón preguntándome qué le había hecho, por qué ella estaba llorando. Y al contarles lo que había pasado, me entero que ella estaba enamorada de mí y... quedé. ¿Quedaste? Sí, quedé. La violinista. Nos situamos después del acontecido en Exparejas parte 2. Y sí, tienes que ver esos videos acabando este. Buscaba 2 cosas: retomar pasatiempos abandonados para reencontrarme conmigo mismo y nuevas experiencias para salir de mi zona de confort. Así que me inscribí a un taller de salsa y ahí la conocí.
Al inicio me llamó la atención su mirada, y durante las clases, conocer a alguien que era tan mala como yo para bailar hizo que las cosas fluyan al ritmo de nuestra torpeza. Empezamos a conversar, salir juntos de clase y llamó mucho mi atención que sea violinista, ya que solía ir a conciertos de música clásica para cerrar los ojos y dejar volar la imaginación. Un día me invitó a una presentación que iba a tener y al verla en el escenario brillar mientras tocaba el violín, quedé cautivado con su talento. Me atrapó completamente. Y cuando empecé a acercarme más a ella, sucedió lo peor. Me encontraba en el bar de siempre con dos amigos. Les contaba sobre la violinista y uno de ellos aprovechó la situación para jugarme una broma pesada. Encontró su Facebook ya que su nombre es muy particular y me dijo: Ay, 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 así que ella es violinista. Sería una lástima que le mande tu video borracho en tu cumpleaños. No tienes los huevos de hacerlo, Sergio. Listo, se lo mandé. ¿Es en serio, Sergio? ¿Lo hiciste? No, para nada, era broma. Menos mal. Mira. Déjame ver. Sergio, sí se lo mandaste. ¿De qué hablas? ¿Qué? No solo lo mandé, sino que ya lo vio. ¡No sabes cuánto te odio! Después de ver ese video, ella se alejó poco a poco, así que le puse fin a esa ilusión. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Hey chiquitín, ¿disfrutas el contenido? ¿Y te divierten las anécdotas? Entonces suscríbete, ¿qué esperas? Y activa la campanita. La K-Popper. Después de los trágicos hechos con la violinista, ¡pinche Sergio, te odio!, conocí a esta chica que llamaremos K-Popper, porque sí, le encanta el K-Pop. La conocí en la universidad y me atrajo lo aplicada que era y el hecho de que podía conversar de todo, y siempre tenía una respuesta o interés en cosas nuevas. Nos caímos súper bien y empezamos a pasar más tiempo juntos, y para entenderla mejor, le pedí que me recomiende bandas de K-pop y doramas, y me encantaron tanto que durante varios meses estuve subido en el abismo de la cultura coreana. Es más, aquí entre nos, intenté aprender coreografías de BTS en secreto. Oye, inútil, ¿dónde guardaste las croquetas? Jejeje, ya tengo con qué sobornarte. ¡Espera, chiqui! ¡No! Y bueno, después de varias citas exitosas, llegó el momento de la declaración. Y no lo haremos largo. Ella fue mi primer rechazo. Tumblr Girl. No me juzguen, todos hemos pasado por lo mismo. Go to Horny Jail. Para entrar en contexto, a ella la conocí en una obra de teatro y empezamos a hablar años después, por la época en la que iniciaba con mi página de cómics en Facebook. Nos escribíamos por Instagram y como nuestros cumpleaños son muy cercanos, quedamos en hacernos un regalo mutuo. Ella me pidió una alcancía No Face del viaje de Chihiro y yo un libro. Y encontré la alcancía de No Face perfecta, de esas que le colocas una moneda en un plato y se la tragan. Y estaba como de ¡oh my god! ¡Esto va a encantarle! Así que la compré con harto tiempo de antelación porque tardan como 3 meses en llegar. Y en ese tiempo tuvimos una cita que no fluyó como esperaba. Así que ya veía venir lo peor. Llegó la alcancía y la fecha pactada coincidía con el festival Matsuri el peruano-japonés. Fui con unos amigos preparado mentalmente para lo peor y me plantó. Ella sentía que si la aceptaba me daría alas, y no la culpo, como les dije, compré muy anticipado la alcancía, así que tenía que encontrarle un uso y... Esto me da vergüenza admitirlo, pero la terminé sorteando en mi página de Facebook por los 50.000 de likes. ¡Ah! Podría dedicarle un video entero a cada crush, o podría hacer un ¿cómo conquistar a tu crush? Resultados no garantizados. Así que cuéntame en los comentarios, ¿tienes una crush y no sabes qué hacer? Los estaré leyendo. ¡Paren todo! ¿Qué pasó, chiqui? ¡Mis croquetas no están! ¡Mira! ¡Dejaron rastro! Solo hay una forma de arreglar esto. Ir a la tienda y comprarlas de nuevo. ¡Duh! Por eso es que te chotean. Ayuda a Chiqui a encontrar su croqueta. Esta apareció a lo largo del video, así que dejen en los comentarios el minuto en el que apareció y dónde. Y podrás llevarte un corazón. Yo soy Duckfuse y yo soy Chiqui. ¡Chao!